¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por conectarse y participar en las primeras jornadas institucionales de innovación educativa en la universidad que está organizando la Universidad de Flores. Título: Experiencias que inspiran. Vaya título. Bueno, hoy lamentablemente estamos en el último día de la jornada, lamentable para mí, no sé para los técnicos, pero bueno, para nosotros sí. Y bueno, la idea es que hoy tenemos un invitado la idea de hoy es que nos cuente en el día a día cómo es esto del e-learning y la virtualidad o semipresencialidad en la educación, el día a día. Quiero rescatar una de las frases que ayer dijo uno de los expositores que realmente me gustó, que tenemos que dejar de ser divulgadores de contenido para transformarnos en mentores. Justamente la persona que voy a presentar fue tutor, fue profesor mío, me corregía cuando yo hice el máster, y esto es lo que hice. Dejó de divulgar contenidos para ser un mentor, para formarme en la maestría de gestión internacional, la maestría internacional de gestión universitaria, la MIGU, como le decimos entre nosotros. Bueno, no quiero hablar más. Bueno, no me presenté, soy Juan Carlos Carretero, el director de la carrera de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Flores. Bueno, no hablo más nada, lo presento a Guillermo Damián Lecluz Carelli, es contador público por la Universidad del Litoral, es coterráneo nuestro, pero bueno, emigró. Tiene un MBA por la Universidad de Alcalá en España, cuenta con más de 20 años de experiencia en la formación académica. Fue director del Departamento de Admisiones de la Escuela de Negocios creada por el Dr. Santander en la Universidad de Alcalá. Fue también profesor en el área de recursos humanos y actualmente está en la gestión del máster de gestión, en el máster internacional de gestión universitaria que imparte en la Universidad de Alcalá desde hace 13 años. O sea que tenemos a alguien que tiene experiencia en esto. Entonces, vamos a ver qué nos cuenta, qué tips, qué consejos nos puede dar respecto del día a día en el e-learning. Bueno, sin más, no los quiero entretener. Guillermo, te doy la palabra y bueno, te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias primero por la invitación y obviamente muchas gracias también a la Universidad de Flores por esta oportunidad de participar en las jornadas sobre experiencias en la virtualidad, que sin duda nos sirven para, por un lado, inspirarnos, ver cómo se está haciendo en otros lados, cómo lo hacen otras universidades, y también para mejorar en lo que hacemos en este mundo del e-learning que para mí es absolutamente apasionante. Absolutamente apasionante. No se termina nunca de aprender. Cuando me comentaron que íbamos a tocar este tema, el que vamos a ver hoy, los consejos y tips para mejorar la enseñanza e-learning, traté un poquito de hacer memoria de las características generales que marcaron los programas de formación que tuve la suerte de diseñar, en algunos también los impartí, y en los que vengo trabajando desde hace 15 años. Tanto para la Universidad de Alcalá como para otras universidades. Y también ir recogiendo las enseñanzas que obtuve de cada uno de ellos. Como de esto podríamos estar hablando una semana. A mí me podrían dar hoy el play y me dejan abierto el canal una semana y les estoy contando anécdotas y experiencias, cosas que se pueden hacer en el mundo de la enseñanza online. Como es demasiado, es muy amplio y tenemos muy poquito tiempo, voy a resumir y condensar la charla en 7 temas importantes. Primero va a ser diseño, estructura, metodología, comunicación, contenidos, tutoría y evaluación. Les digo, podría estar hablando de esto un día de cada uno. Vamos a empezar con el tema del diseño. A ver, hay 3 grandes principios que rigen todo mi análisis y por eso los voy a decir al principio, como para remarcarlos bien a fuego, porque vamos a ir volviendo sobre alguno de estos. Cuando uno hace e-learning en cualquier tipo de programa de formación, estamos hablando de un máster o de un curso, no un seminario. Un seminario lo podemos dejar aparte porque un seminario es muy corto y tiene una didáctica muy sencilla, pero vamos a hablar de máster y de cursos, sobre todo másteres. Lo primero, no existe una única manera de hacer e-learning.
No hay recetas únicas, no hay un traje que uno diga, esto es el e-learning. No, no. Lo segundo, tengo que conocer a mi público objetivo. No se trata de cómo quiero hacer un máster online, cómo yo quiero hacer un máster online, sino que se trata de cómo quieren mis alumnos que lo forme, que les haga un programa de formación. No es lo mismo una formación online para jóvenes profesionales que para profesionales con experiencia que están trabajando y que tienen muy poco tiempo, ni mucho menos formación para adultos. Cada cosa tiene su particularidad. Tampoco es lo mismo una formación online para grado que para posgrado. En síntesis, no se trata de hacer un traje que nos guste como universidad y pretender que les quede bien a todos los alumnos. Se trata de hacer un traje que le guste y que le quede bien a la mayoría de los alumnos, de nuestros alumnos. Y solo lograremos que ese traje le guste a todos los alumnos cuando vayamos ajustando edición por edición nuestro programa de formación. Hay una idea subyacente en todo esto que a mí siempre me gusta recalcar, que es una frase mía que dice, a los programas hay que rodarlos. Rodarlos. Empezar, diseñarlo. Tenerlo un año, ver cómo funcionó, evaluar, ajustar y otra vez, ajustar y otra vez, y así siempre. Eso es lo que lleva básicamente a la mejora continua. Hay veces que me preguntan, ¿cómo puedo conocer a mi público objetivo? ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, si voy a sacar, por ejemplo, un máster en Derecho Penal, lo primero que puedo hacer es una encuesta a mis alumnos del último año de la carrera de Derecho, por ejemplo. Puedo hacer una encuesta a los alumnos que tengan matriculados. Yo empiezo el programa a lo mejor en febrero, tengo abierta la inscripción desde el año anterior, ya tengo 10, 15 alumnos, bueno, voy a hacer una encuesta a ver qué es lo que esperan, cuáles son las perspectivas que tienen antes de iniciar el programa. Puedo valerme también de encuestas que realicen otros másters online exitosos, en este caso de la UFLO. Muchas veces no se da esa trazabilidad, esa aprovecharnos de lo que ya está haciendo mi vecino, el de al lado, en otro área a lo mejor, pero aprovecharnos de esa información porque puede valernos en un momento inicial, porque estamos en cero, no sabemos cómo lo vamos a hacer exitoso. También puedo utilizar la estrategia del seguidor, una alternativa para empezar a rodar mi máster. Esta estrategia simplemente consiste en ver cómo lo hace mi competidor directo, obviamente suponiendo que mi competidor directo lo está haciendo bien en sus programas online. Bien, pasemos a la estructura. Estamos en un mundo online, no lo tenemos al alumno durante muchos minutos cara a cara. Entonces, y la concentración se pierde muy fácilmente. Entonces, tiene que ser una estructura modular y muy fácil de entender, módulo y asignaturas, donde el tiempo de cursado de cada asignatura venga dado por los créditos o por el peso. Aquí utilizamos los créditos STS, pero es básicamente el peso relativo que tiene cada asignatura dentro del temario. Si una asignatura tiene un contenido muy chiquito y tiene solo 5 créditos, no vamos a estar 2 semanas con una asignatura, podemos estar simplemente 2 días. Ahora bien, si tenemos dentro de nuestro temario algún módulo que es transversal a los otros, puede ser recomendable que ese módulo se imparta alternadamente a lo largo de todo el programa de formación. El ejemplo más claro es, por ejemplo, un módulo de TICS. Es transversal, es un tema transversal. No se agota en una semana o en 2 o en el tiempo que lleve la asignatura. Sería bueno trocearlo en varios pedacitos, en varias asignaturas chiquitas, y lo vamos viendo a lo largo de todo el máster o el curso. ¿Por qué? Porque es transversal. No conviene agotarlo en un momento, sino verlo y volver permanentemente sobre ese tema a lo largo de todo el programa. Es importantísimo
importantísimo, la planificación completa del máster al inicio, es decir, el calendario. Los alumnos, lo primero que tienen que hacer cuando entran a la plataforma, de los documentos que siempre recomiendo que deben estar, primero tiene que ser el calendario, para que sepan que desde el día 1 hasta el día 30 que termina, qué es lo que van a hacer, qué asignatura se va a ver. ¿Cuándo son las instancias síncronas o presenciales? Ya vamos a hablar de eso. ¿Cuándo son las evaluaciones? Es importantísimo. Puede estar en PDF para que se lo descarguen y lo tengan siempre a mano, y obviamente en el calendario de la plataforma. La planificación completa del estudio, el calendario, no solamente organiza mentalmente al alumno, que es importantísimo en formación online, sino que da una idea que es fundamental. No se improvisa. El estudio está planificado. Hoy empezó y sabemos cómo va a terminar y cuándo. Y qué es lo que vamos a hacer en todo momento. Cero improvisación. Toda una seguridad, una garantía, una imagen y una calidad que siempre es bien recibida por los alumnos. Pasemos a la metodología. Recomiendo, por experiencia, que la metodología esté mayoritariamente apoyada, sea mayoritariamente online, asíncrona y apoyada en instancias síncronas, que pueden ser o presenciales en aula, cuando podamos hacerlas, o virtuales en tiempo real, que pueden tener la opción, obviamente, de grabarse para que aquellas personas que no se pudieron conectar la vean en diferido cuando quieran. El tema de las fases presenciales, o sea, realmente el contacto cara a cara es importantísimo. No se concibe, desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, y así lo he hecho en todos los programas que desarrollé, no concibo la formación online sin una instancia presencial. Por eso es que la metodología que yo recomiendo es la semipresencial, no online pura. ¿Se puede hacer online pura? Sí. ¿He hecho formación online pura? Sí. Pero no se obtienen tan buenos resultados como en la semipresencial. ¿Por qué? Básicamente porque somos humanos. Somos humanos, necesitamos el contacto real, el cara a cara, tocarnos, vernos, abrazarnos, olernos, sentirnos, traspasar la pantalla. Vivimos conectados a pantallas. Hay que traspasar la pantalla y vernos. Esas instancias presenciales pueden ser en distintos momentos. Habitualmente lo que nosotros hacemos, en los programas en los que estoy en este momento, es una instancia presencial al comienzo del programa, porque incluso se llega al máster, cuando un máster empieza, se viene con muchas ganas, muchos ímpetus, mucha ansiedad, lógica. Entonces, es hermoso realmente ese primer contacto, ¿sí? Al poquito de empezar el máster, al mes y medio. Y el otro al final, el corolario, la frutilla del postre. Sí se hace bien, lógicamente. Y para eso tenemos que mirarnos, para que salga espectacular. En esos dos momentos, principio y final, son los momentos de las instancias presenciales que habitualmente recomiendo. Pero sí o sí debe haber. En el caso de las instancias síncronas grabadas, síncronas online que se pueden grabar, también son muy recomendables, pero siempre vamos a estar en el mundo digital. Es decir, sí es interesante, es bueno, es importante vernos las caras, pero siempre será a través de una pantalla. Entonces, no dejemos de pensar en la posibilidad de mechar en algunos momentos presencialidad. Esta metodología mixta, o sea, habitualmente se llama Blended Learning o modalidad semipresencial. Es casualmente la que utilizamos con Juan Carlos, pero en el Máster Internacional en Gestión Universitaria, pero que lamentablemente tuvimos la desgracia, por primera vez en 12 años,
de que nos tocó la pandemia a mitad de máster y tuvimos que reconvertirnos y prever otra cosa, que fue instancias online en tiempo real. Pero si Dios quiere, esto pasará, en algún momento pasará, y volveremos a eso. De hecho, tenemos pendiente con Juan Carlos la fase presencial del MIGU, que no se pudo hacer en el mes de junio pasado, y se hará, sí o sí se hará, porque es importantísimo la camaradería, revivir las experiencias que nos dejó el programa y generar alianzas, networking. Todo eso en una charla de café, en una noche de cena, se completa y se realiza mejor y más profundamente que con 200 reuniones por Skype o por el medio digital que ustedes prefieren, Zoom o el que sea. Bien, dejamos al lado la metodología. Pasamos al cuarto punto, que es la comunicación. Tema importantísimo porque tenemos que comunicarnos de manera virtual. Dos grandes conceptos. La comunicación tiene que ser permanente. Permanente. Tiene que ser organizada y obviamente intentar que sea asincrónica, pero con el menor tiempo de respuesta posible. Si una persona me está haciendo una consulta acerca de un contenido de duda de primer nivel, que lo puedo resolver yo como tutor, esa persona, si no es en 12 horas, en 16 tiene que tener una respuesta. No puede ser de un día para el otro, ni mucho menos más de un día. Ese es el tiempo óptimo. Eso es lo que permite que, aunque la comunicación no es en tiempo real, porque es asincrónica, parece que lo fuera, porque realmente hay muy poquito tiempo de diferencia entre que se realiza una consulta y que se obtuvo una respuesta. Hay que limitar los canales de comunicación. Hoy por hoy tenemos 200.000. Hay que limitarlos, si no es un descontrol. Hay que limitarlos con herramientas, esta y esta, y reglas de juego muy claras y muy concretas. Hay que primero fomentar que las consultas se realicen, por ejemplo, a través de un foro de dudas. ¿Por qué? Muy simple, porque si puedo responderle la duda a un alumno, que se le pueden haber planteado la misma duda a otros 70, de una sola bala maté un montón de pájaros. ¿Sí? Entonces, hagamos que se congreguen las dudas en un foro para que todos puedan ver las cosas que se van solucionando, respondiendo. Hay que lograr que la comunicación individual, es decir, la que es email 1 a 1 o mensajería interna de la plataforma 1 a 1, sea mínima. Mínima. Está claro que va a haber, porque si un alumno tiene dudas sobre la calificación, la nota que sacó en una actividad, no lo va a poner en el foro de dudas. Hay alumnos que por naturaleza son tímidos, no son muy abiertos a expresar emociones ni a decir nada en público. Entonces, todas estas cosas tenemos que irlas venciendo, sí, bueno, habrá comunicación individual, unilateral, pero que sea mínimo, porque si no, no vamos a poder. Hay que propiciar, repito la palabra, propiciar el uso de redes sociales, pero de forma controlada. Si vamos a utilizar una red social, por ejemplo, nosotros utilizamos mucho Twitter. Si vamos a utilizar Twitter, tenemos que estar controlando Twitter. No es que lo ponemos ahí y que fluya. No. Hay que estar controlando lo que se dice, lo que aparece en nuestro muro. Lo que dicen los alumnos y lo que, obviamente, doy por supuesto que estará controlado lo que decimos nosotros, ¿no es cierto? Pero hay que tener un arma de doble filo, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales. Les voy a contar un ejemplo que puede resultar gracioso. A mí casi me da un infarto. Trabajé
trabajo todavía, pero en tema de tutoría, en un máster en hidrología. Máster que trata el tema de agua. Y con Twitter teníamos, cuando Twitter tenía todavía la vieja configuración, donde uno ponía el hashtag, por ejemplo, agua, y en nuestro muro aparecían de todo el mundo las cosas que se hashtaran con la palabra agua. Funcionó muy bien 2 años sin ningún problema, súper enriquecedor, porque muchas asociaciones que trabajan con temas de agua publicaban informes. Entonces era una fuente que nosotros no podríamos abarcar de ninguna manera, una fuente de recursos que si quisiéramos poner, tendríamos que poner una persona que hiciera eso, que estuviera buscando y recopilando informes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un día estaba trabajando, me llama el director del máster y me dice, hay un problema con el Twitter, aparece una mujer desnuda. Y yo dije, no puede ser. No sé qué estará mirando. Bueno, entro al Twitter y había hackeado una agencia de prostitución, había hackeado, acabo de salir de la ducha con agua calentita, hashtag agua, y te espero y la dirección de donde esperaba la señorita, con la foto de ella semidesnuda. No hubo manera de eliminar esa foto. No sé si ustedes saben cómo funcionan las reglas de Twitter, pero una vez que se postea, salvo que quien lo posteó lo saque con un hashtag, aparece y no hay manera de eliminar. Uno puede bloquear a esa persona, pero lo que posteó ya quedó. Al menos así era hasta hace 2 años, y gracias a Dios no hemos vuelto a tener algún problema con eso. Pero este ejemplo sencillo, que a nosotros nos dio un dolor de cabeza bárbaro, porque es una cuestión de imagen, entre otras cosas, de la universidad, nos sirvió para darnos cuenta lo peligroso que son las redes sociales y cómo son un arma importantísimo, nos puede servir muchísimo, pero hay que tenerlas controladas. ¿Sí? Y por último, tengo dos puntos más. Voy a decir el que sigue y después voy a ir al último, porque seguro que sobre este va a haber preguntas al final de que termine la charla. Tenemos que fomentar los foros de debate. ¿Sí? Cuando estamos hablando de foro de debate no es juntarnos digitalmente a hablar y a teorizar sobre bueyes perdidos. No. Estamos hablando de discutir sobre cuestiones basadas en los contenidos teóricos del programa, del máster o del curso. Pero, visto desde un punto de vista transversal, debatir, discutir, intercambiar opiniones, como ustedes lo quieran llamar, sobre un tema que tiene relación con el contenido, pero que no es teórico puro y duro, genera toda una riqueza, un aprendizaje colaborativo y participativo fundamental. Entre otras cosas, porque se tira abajo una vieja idea de que el profesor es el que enseña y los alumnos son los que aprenden. No. El profesor enseña algo. Los alumnos tienen mucho que enseñar y entre todos aprendemos. ¿Sí? Punto 5. Contenidos. Bien, 2 grandes elementos. Contenido versus continente. Los dos igual de importantes. Contenido versus continente. Antes de desarrollarlo, muchos creen que hacer formación online es ver qué herramienta bonita voy a utilizar para proyectar o exponer mi contenido. Eso no es cierto. Contenido. Primero, el contenido tiene que ser genuino, adaptado a la formación y learning. No valen los refritos. Cuando digo refrito, me refiero a que no puedo utilizar los mismos PDF y los mismos PowerPoint que hubiera dado en una modalidad presencial
y que ahora simplemente los juego en la plataforma y ya tengo el contenido, tengo mi máster en presencial y en online. No, eso es una aberración. Los contenidos tienen que ser específicos para e-learning y eso implica, primero, ¿por qué específico? Porque la atención es distinta. El alumno no va, tiene que leer, tiene que en algún momento sentarse frente a la computadora / ordenador, a la tablet o al móvil / celular, se tiene que sentar y leer. Y leer. No va a haber nadie que se lo esté explicando. Si ponemos videos de 1 hora y media, seguramente a los 20 minutos perdió la atención. Si ponemos contenido de 180 páginas, seguramente a los 20 minutos perdió la atención. Entonces, tienen que ser contenidos adaptados, hechos exactamente a la medida de la formación e-learning. Tienen que ser organizados, claros, resumidos. Tienen que tener cuadros sinópticos, tienen que tener esquemas, tienen que tener imágenes, infografías, resúmenes, como los quieran poner, utilizando la herramienta que quieran. No todo tiene que estar escrito. Y ahí pasamos al continente. A veces me preguntan, ¿valen los PDF en el e-learning? Sí, claro que valen. ¿Cómo no van a valer? Puedo tener contenidos e-learning virtualizados en PDF y apoyados en todo o en parte con recursos multimedia. Lo que nunca puedo hacer es colgar, como les digo, colgar los mismos PDF que utilizo en la enseñanza presencial. Ese es el refrito al que me refería antes. No valen refritos en educación online. Apoyar los contenidos, esos PDF con videos es lo mejor. ¿Por qué? Sin duda, el video es el rey de los recursos. Pero también puedo apoyarlo en otras cosas. En podcast, infografías, presentaciones PowerPoint, presentaciones interactivas en HTML, etc. Hay 1000 recursos. En este momento es más complicado saber qué recurso voy a utilizar por cuál es más lindo que no tengo recursos. Me acuerdo cuando empecé en este mundo del e-learning en el año 2006, no existía nada de esto, tampoco existían las redes sociales. Todo esto ha dado un vuelco de 360 grados. Cada día están saliendo empresas nuevas con aplicaciones nuevas, con cosas nuevas que realmente interfaces bonitas, navegables, que hacen millones de artilugios y que son súper ricas para la formación online. Tampoco me tengo que perder en eso. Les vuelvo a decir, contenido versus continente. No es una cosa más importante que la otra. Las dos están a la par. ¿Qué es lo que voy a mostrar, a enseñar y cómo lo voy a hacer? Bien, y finalmente tenemos que, es importante también separar qué parte de esos contenidos son los importantes y necesarios, sobre todo para las evaluaciones, sobre qué contenidos voy a evaluar y a calificar, y qué contenidos son complementarios. ¿Sí? Cuando nosotros, en uno de los máster que hago, hacemos esa separación para que sea una idea, el contenido principal sobre el que versan las tareas evaluables y calificables y que se necesitan aprobar para poder aprobar el máster, tienen entre 30 y 40 páginas. Como mucho 50, no más. Ahora bien, sumado a eso, se da una cantidad de recursos complementarios, llámense videos, podcasts, infografías, etcétera, que un alumno me llegó a decir un día que al año siguiente de graduarse estaba empezando a hacer el máster de nuevo, viendo todos los documentos complementarios. ¿Por qué? Porque es imposible en un tiempo razonable poder abarcar todo. Lógicamente, si uno está dando 10 informes de unas 500 páginas, más no sé cuántos videos, etcétera, etcétera, no da el tiempo material de una semana a lo mejor para ver todos los contenidos de la asignatura. Entonces, separar el contenido principal del contenido complementario. Les cierro esto para que les quede claro el tema de los contenidos, se lo cierro con un ejemplo. Si yo creo una cajita, ¿sí? Una cajita virtual, una cajita de regalo muy bonita, de muchos colores, con un hermoso moño arriba, y adentro le pongo basura, tarde o temprano la basura huele. Quédense con ese ejemplo, para graficar lo que tenemos que hacer con los contenidos. Me quedó una cosa
que lo estoy viendo aquí de cuando estábamos hablando recién de la comunicación. Le dije, lo voy a dejar para después y al final no lo dije. Hablamos de fomentarlo, recapitulo, hablamos de fomentar foro de dudas, hablamos de limitar, minimizar la comunicación unidireccional, uno a uno, es decir, por mensajería privada o por correo privado. Hablamos del tema de las redes sociales con el ejemplo que les di. Hablamos de los foros de debate y no hablamos de WhatsApp, los grupos de WhatsApp. Un tema. ¿Por qué? Porque es la herramienta más utilizada en este momento y porque todos dicen, a ver, ¿dónde está el grupo de WhatsApp de mi máster o de mi curso? Bien, no digo que no se pueda usar, no digo que no se pueda usar. Digo que es difícil de controlar y de manejar y por eso no lo recomiendo. Ahí cada uno, como cada uno diseñará su programa de formación, puede decidir hacerlo o no hacerlo. Mi experiencia. Un máster de 50 personas, profesionales todos, un rango de edad promedio de entre 50 y 55 años, más o menos. O sea, gente ya hecha, profesionales ya hechos, con una alta carga de trabajo. Bien, grupo de WhatsApp del máster. Recibíamos por mañana, 450 mensajes. Bien. Es inmanejable. La organización que les comenté hace unos minutos atrás de cómo vamos a manejar la comunicación de forma organizada, se acaba la organización. Foro de dudas, no hay más foro de dudas, te preguntan por WhatsApp. Le decís, tienen que ir a la plataforma a hacerme las preguntas, al foro de dudas, así enriquecemos y nos aprovechamos todo. Ni caso. Y así es todos los días. Entonces, un día 450, el lunes, 450 el martes, es imposible. Es imposible. Sumado a eso, que ya últimamente, después de 2 semanas, ya directamente barríamos los mensajes y por ahí se pasaba alguno importante, que tenía que ver con alguna tarea. ¿Mal preguntado en el WhatsApp? Sí, pero lo había preguntado. Había que darle una respuesta. Se pasaba, lógicamente. Entre 450 mensajes diarios, imposible. Entonces, ¿se puede usar? Sí. ¿Se los recomiendo? No. Es muy difícil de controlar y de manejar. Bien, nos queda tutoría y evaluación. Tutoría. Es vital. La figura de un tutor de un programa de formación online es vital. El tutor, para el que no lo sepa, es básicamente el nexo de unión entre la dirección del máster, director, coordinador, el claustro, 30, 40, a veces profesores que saben de la temática y alumnos profesionales que quieren enriquecer su aprendizaje, enriquecer su currículum, enriquecer lo que sabe. ¿Sí? El tutor es el alma del equipo, es la cara visible y es el que reparte juego, organiza, dinamiza, controla, presiona a los alumnos con empatía, presiona con empatía a profesores. No tengo tu contenido revisado, no me mandaste esto, no llegamos con la evaluación, no corregiste las tareas, las evaluaciones. Anticipa, recuerda, aconseja, etcétera, etcétera. Se las repito. Organiza, dinamiza, controla, presiona profesores, directores, alumnos. Anticipa, recuerda, aconseja, etc. No consigo formación y learning sin la figura del tutor. Es una figura distinta y con funciones distintas de la dirección, que está acá, la del claustro, que está acá, y la de los alumnos, que están acá. La metodología que tendría que usar o que yo recomiendo que utilice el tutor es la que se llama Social Learning. Es una metodología muy, muy amable. Esto también ha ido variando con los años, desde el año 2006 hasta a esta altura ha cambiado muchísimo, nada que ver.
la figura, qué es lo que es la figura de tutor, cómo se tutoriza, en qué lenguaje. O sea, antes era un lenguaje mucho más estricto, ahora es un lenguaje mucho más amigable. Y debe funcionar esa tutoría, esa metodología tiene que funcionar, como les decía al principio, en todas las líneas, en 3 direcciones. De claustro a alumno, de alumnos a claustro y entre alumnos. Solo de esa manera se va a conseguir un aprendizaje óptimo, un aprendizaje de 360 grados. Y ahí tiene que estar involucrado el tutor. Ya les digo, a lo mejor de todas las características y adjetivos que les dije, a usted que más le queda es el de presiona. Presiona con empatía, ¿sí? Con mucha amabilidad, con mucha dulzura, pero hay que hacer que todas las piezas, todo el engranaje funcione, y funcione bien, armónico, es la mejor manera. Y vuelvo en el tema de la tutoría, que es el propio tutor el que tiene que fomentar, a través de esa dinamización, tiene que fomentar el uso de los foros de debate, como un acercamiento concreto a la realidad, basándonos en un contenido teórico. Tenemos mucho que aprender de nuestros alumnos. Nuestros alumnos tienen mucho que aportar. El año pasado, quizás se sorprende, Juan Carlos lo recuerda, posteé un documento, un análisis, un informe que había hecho una determinada sección de una universidad acerca de un tema que estábamos viendo. No recuerdo específicamente cuál era, pero sí sé que lo tenemos todos los años en mente, porque es se concreta de forma real algo que se ve de manera teórica. Bueno, esta universidad lo hizo de manera real, lo bajó a la tierra. Por eso es que todos los años lo ponemos. Y uno de los alumnos dijo, yo era el director de ese equipo. Bueno, estábamos encontrando con el que lo había redactado. Por primera vez en 5 años nos habíamos encontrado con quien lo había redactado. De otra manera es imposible enterarte de eso. Porque el alumno nunca hubiera dicho, relacionado con este tema, o sea, o hay pocas probabilidades, relacionado con este tema, yo participé en un proyecto que hizo tal cosa. Posiblemente no lo diga, ¿por qué? Porque no le sale, porque está agobiado con otras cosas, su trabajo, más el máster, porque siente timidez a decir, yo hice esto o algo parecido. Pero al decirlo nosotros, a ponerlo como ejemplo de éxito, fue el propio alumno el que dijo, yo participé y dirigí este equipo. No dijo, porque era muy humilde, no dijo, yo lo escribí, pero es lo único que le faltó decir. Nosotros no cabíamos de nuestro asombro. Son las cosas que te vas encontrando con el correr de las ediciones de un programa. Y que te las vas encontrando a estas cositas porque las vas propiciando. Si no, es imposible encontrarlas. No surgen por casualidad. Bien, finalmente me queda el tema de la evaluación. Crítico, porque el máster podrá ser muy bonito, estamos bien organizados, pero si el alumno siente que no percibe, que no está siendo bien evaluado, el resultado final será malo. Nos van a castigar en la encuesta y no ganaremos nada. Un alumno enojado no nos sirve de nada, a nadie. No suma, resta. Primero, la evaluación, y esto creo que me quedó de mi carrera universitaria. La evaluación no tiene, si quieren se los pongo con mayúsculas, no tiene que ser un elemento estresante o que genere un trauma al alumno. No tiene que percibirse así. Tiene que percibirse como algo normal. Te estoy midiendo, te evalúo. ¿Por qué? Porque necesito saber si aprendiste y si te supe enseñar. Repito, debe percibirse como algo normal, una evaluación. Te mido, te evalúo para saber si aprendiste y si te supe enseñar. ¿Sí? El seguimiento tiene que ser continuo, la evaluación tiene que ser continua. Esto es como un partido. Si uno juega un partido una vez cada 2 meses, me falta aceite. Voy a estar seguramente duro,
el equipo no se va a coordinar, etcétera, etcétera. Y lo percibo como un trauma. ¿Por qué? Y porque tengo que ganar porque no gano desde hace 2 meses atrás. Ahora, si el partido es una vez por semana, entro en una dinámica en donde seguramente esa evaluación la voy a percibir como algo normal. Sí, la tuve la semana pasada y tendré otra la semana que viene. Sería recomendable que haya más de una evaluación por módulo. Yo recomiendo 3 tipos de evaluaciones. La primera evaluación que es por asignatura, sobre aspectos teóricos. Por ejemplo, un cuestionario versa sobre el contenido teórico de la asignatura. Otra evaluación por asignatura que consista en la resolución de un caso práctico. Sencillo. Nada, no tiene que ser un caso de Harvard. Caso práctico sencillo, una situación real, una situación ficticia o real, pero que baje ese contenido teórico a una cuestión real, que pueda darse, un hecho que pueda darse y que tenga que analizarlo y ver cómo se defiende, qué es lo que haría, qué es lo que dejaría hacer, qué tendría que tener en cuenta, etcétera, etcétera. Y por último, una evaluación transversal. ¿Por qué? Porque si yo estoy evaluando asignatura por asignatura, se pierde el foco del módulo. Simplemente, al final del módulo, creo que el módulo fue la sumatoria de asignaturas. Y como cada una la fui evaluando de a partecitas, no tengo una idea general. Entonces, aconsejo una evaluación transversal sobre, podría ser aspectos teóricos, que mida el aprendizaje del módulo, ya no del grupito de cada asignatura, sino del módulo completo. Así como estamos hablando de la evaluación, pasamos al tema del feedback. Cada alumno tiene que recibir un feedback específico por la evaluación que se realizó, sugiriendo acciones de mejora. Pero además, el grupo de alumnos que conforma una edición, un corte, tiene también que recibir un feedback general que muestre cuál fue el desempeño de todo el grupo y sugerirles también a todo el grupo acciones de mejora. Y para finalizar, hace un momento les hablé de evaluar para saber si supimos enseñar a nuestros alumnos una asignatura o si supimos enseñar en general, en todo un programa. Obviamente, hay que hacer una encuesta. Una encuesta que tiene que ser corta pero exhaustiva al final del estudio y que permita revisar un poco lo que hicimos y que sirva para mejorar, pero que realmente sirva para mejorar, que no quede ahí archivada en un lugar con los alumnos diciendo no, todas las cosas que no hicimos bien y que quede ahí como diciendo, bueno, un tema del alumno. No, intentemos que tomarnos en serio lo que nos dicen los alumnos, obviamente, con sus comillas, y llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque hay una idea subyacente en todo esto, que es que a los programas hay que rodarlos. De la siguiente edición hay que hacer lo mismo. De la siguiente edición hay que hacer lo mismo. Y así es todos los años. Es la única manera de tener un producto ajustado a mi público objetivo, un producto que esté actualizado, que sea fresco, que sea dinámico. Es decir, llegar a la utopía de que hicimos un traje que le guste a todos nuestros alumnos. Bueno, hasta aquí todo lo que tenía preparado para decirles. Espero sinceramente que los consejos que les fui contando y que me dio la experiencia de estos 15 años en e-learning les sirva para ganar terreno. Porque para que no tengan que empezar desde cero, apelando a acciones de prueba y error, y por sobre todo que los alumnos puedan aprender más y mejor. Bueno, muchas gracias, Guillermo. Bueno, muy clara tu manera de exponer la experiencia que tuviste durante estos 13 años en manos del máster y del e-learning. Tenemos acá dos no sé si son preguntas, pero sí dos aclaraciones o temas para debatir. Acá Fabiana Gristein habla, si la propuesta necesariamente debe ser siempre con presencia sofoca en algún momento,
Sofoca, en algún momento dejamos afuera a muchos que potencialmente no podrían acceder cuando la presencialidad es posible suplirla. Sí, No sí, correcto, 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 totalmente de acuerdo. Siempre va a haber casos puntuales que excedan, vayan más allá de los consejos que yo les di. Si una persona, estamos haciendo un programa de formación y tenemos una persona de Chaco, otra de Santa Cruz y 30 de Buenos Aires, seguramente contaremos con las 30 de Buenos Aires y a los otros 12 le va a ser muy difícil asistir. Entonces siempre esas instancias presenciales también tienen que emitirse, si puede ser en directo, y grabarse. Pero no dejemos de lado la posibilidad de hacerla. Tienen que estar planificadas, deberían hacerse y sería óptimo que fueran todos. Si no pueden todos, bueno, de hecho, para suplir eso, por ejemplo, nosotros en un programa lo que hacemos es que dejamos abierto un foro para que en tiempo real le estén preguntando al profesor que en tiempo real y presencialmente está impartiendo. Entonces, virtualmente, en tiempo real, le están preguntando al profesor cosas que si no se las puede contestar ese día, se las contesta al día siguiente. Tenemos otra pregunta de Ivana Garcinati. Bueno, consulta para el doctor Sicarelli. Ojalá fuera doctor, no soy doctor. Bueno, sí, doctor en ciencias económicas, sí. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cuáles fueron las principales adaptaciones que tuvieron que hacer en el desarrollo del máster que coordinas a partir de la pandemia? Y dice, y agrego, me parece muy interesante la idea de no generar evaluaciones traumáticas. Sí, creo que el trauma me quedó a mí. Entonces, sí. de ahí lo apliqué. Sí, el tema de la... que yo las conozco, pero bueno, sí la voz. ¿Cuáles son las modificaciones que tuviste que hacer en esta época de pandemia en el máster? ¿Qué hicimos? Tuvimos dos modificaciones. ¿Le puedo contar? ¿Cómo se llama la señorita que preguntó? Es la directora de evaluación de UCLA. Te digo Hubo dos grandes modificaciones. Hubo dos grandes modificaciones y en dos momentos distintos. Para lo que fue la edición que cursó Juan Carlos precisamente, nos llovió en el medio nos llovió el problema en el medio del máster. Y no tanto el problema, sino el desconcierto y la falta de información, etcétera, etcétera. Y lo otro es cómo actuamos este año, porque este año empezamos la nueva edición, la 13ª edición, con 75 alumnos, me estoy volviendo loco, pero bueno, es la edición más numerosa en 13 años, superó todas las expectativas, y se nota una gran necesidad de conocer y de manejar herramientas para poder llevar adelante por la situación en la que estamos. Entonces, lo más fácil, porque una es navegar en el desconcierto y en la situación que te está tocando y que nunca se había vivido. Entonces, tuvimos la suerte de que la fase presencial del inicio ya la habíamos hecho, porque la hicimos en enero. El caos en España llega en marzo, entonces no nos afectó esa fase presencial, pero sí nos afectó la clausura. Como entre medio de lo que es la primera presencial y la última presencial están instancias síncronas online, no se vieron afectadas. Como nuestro equipo está acostumbrado a trabajar remotamente desde donde esté, yo trabajo de mi casa, otro trabaja de su casa, se va de viaje de intercambio a Estados Unidos, trabaja de Estados Unidos, el otro que se va de vacaciones a Argentina, trabaja un rato desde Argentina. Estamos acostumbrados a eso, es algo que llevamos innato desde hace muchos años, entonces no nos costó. Sabemos organizarnos online, sabemos trabajar online y no nos costó. ¿Qué fue lo único que nos afectó? La frutilla del postre, lo que es la clausura del máster, que le hacemos instalaciones de la Universidad de Alcalá y que tiene un componente de sorpresas y de seguimos estudiando, que aunque ya se hayan graduado, porque para esa altura ya están graduados, o no, pero generalmente la mayoría está graduada, y seguimos estudiando, porque vienen los profesores invitados, profesores especialistas a disertar. Y hay que escucharlos, no te podés ir de compra al Corte Inglés. No, te tenés que estar en el aula. ¿Sí?
Pero que yo ya me recibí, ya me gradué. Acá hay que cumplir con la fase presencial. Porque está demostrado y analizado de que es importante de que lo hagan, ¿sí? Entonces, eso más sorpresas. Un montón de cosas como organizar un viaje para los alumnos, como si fuera un viaje de fin de máster, como hacerle una visita por instalaciones de la Universidad de Alcalá, que bueno, es una universidad patrimonio de la humanidad, una de las pocas que hay, entonces tiene millones de historias en las piedras, como que la construyeron, y en las personalidades que han pasado por allí, y que se han graduado por allí, que han estudiado allí. Entonces, todo eso, todo ese componente, hasta la entrega de un diploma conmemorativo en el Paraninfo de la Universidad de Calaje, donde el rey todos los años entrega el premio Cervantes a las letras, que es el más importante de habla hispana, claro, todo eso tiene una carga emocional muy importante y emotiva, emocional y emotiva. Y eso nos falló. Y eso lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho porque es el puntazo final y ahora dar ese puntazo el año que viene, si Dios quiere, o cuando la pandemia nos deje, no es lo mismo. El puntazo se da después de 9 meses de formación online o semipresencial. Y no lo pudimos hacer. Entonces en eso nos afectó. ¿Cómo nos afecta ahora este año? Todos los alumnos saben desde el primer día, que está por ahí colgada en YouTube, está colgada la sesión inaugural, saben el primer día que no hay presenciales. No hay presenciales. Pero, si Dios quiere y esto cambia, haremos todas las presenciales juntas. Nos vamos a Latinoamérica, que será en Chile, porque es donde mayoritariamente son los alumnos, este año, o en México. Se irán los director y coordinador seguramente para uno de los dos países, o los dos, como hicimos el año pasado, que la hicimos en Dominicana, perdón, la anterior. No, perdón, el año pasado que hicimos la primera presencial en Dominicana y en República Dominicana y en Guatemala. Bueno, allá se fueron. Y allá hicimos la primera presencial con una profesora especialista. Este año no hay presencial, salvo que todo cambie. Entonces la percepción del alumno, la organización mental es distinta. Ya veré cuándo es la presencial, asistiré seguramente a la presencial, pero no sé cuándo va a ser la presencial. Ahora vamos organizados en esto. El año pasado se descontroló. No, imposible reaccionar de otra manera. Tengo otra pregunta de la magíster Cecilia Arau, que es la decana de la Facultad de Derecho. Mi jefa, vamos a hablar. Me voy a esmerar entonces. Está bien. Y más o menos fue la misma duda que yo tenía y es, el doctor Sicarella, ¿qué perfil sugiere deben tener los tutores respecto de los conocimientos y formación disciplinaria? Qué buena pregunta. Porque yo también te quería preguntar porque me siento un poco identificado porque... Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Les puedo contar mi experiencia. Sí. Mi experiencia. Primero, yo participé en el diseño del máster. Es decir, la base, cómo va a funcionar, sobre qué pilares lo vamos a apoyar. Yo participé en o desarrollo de algunos contenidos o coordinación de los contenidos que me iban mandando. Los leía. Mandaban a lo mejor contenidos en bruto y yo los arreglaba la forma, el formato para que todos sean igualitos, tema de calidad, tema de imagen, ¿sí? Todos tienen que ser igualitos. Estamos hablando de un máster, no de un refrito de que esto lo saqué de acá y te lo mando y tiene el logo de otra universidad, pero no importa, y esto va con otra letra. No, toda una uniformidad. Entonces, los tuve que leer y me enteré. Y obviamente participo en las presenciales aquí. Tengo un curso superior en redes sociales. Me gustan. Tengo mis perfiles y me gustan. Ok. Bueno, continuamos, Juan Carlos. Sí, después que es lo que nos acostumbramos.
Sí, en la virtualidad y en esto. Muy importante y una cosa que no dije, así que nos viene bien. Siempre cuando empiezo algún máster online, lo primero que digo es, jugamos con tecnología, todo puede fallar, todo puede fallar, todo, todo. La semana pasada, uno de los videos principales de una unidad, el día lunes funcionó, el día martes el autor lo sacó. Por alguna razón, se habrá cansado, no sé, lo sacó. Me dice la gente, los alumnos, no está el video, no está el video si lo revisé ayer. Hay que salir a buscar y reemplazar el video, nada más, con el mismo, pero reemplazarlo. Entonces, les decía, cuando estábamos hablando de encontrar el perfil, que es un perfil muy particular, muy complicado de encontrar, porque es un mix de muchas cosas. Les comenté el tema de las redes sociales. Tengo un curso superior en redes sociales. Primero, porque me gustan. Segundo, porque necesito aprender. Tercero, porque el mundo va por acá. Te gusten o no, el mundo va por ese lado. Entonces, si sabemos que el mundo va por allí y que nuestros alumnos la usan, no podemos cerrar los ojos pensando de que no existen. No, están. Otra cosa es cómo las vamos a incorporar, cómo las vamos a limitar y cómo las vamos a controlar y cómo las vamos a alimentar. Todo eso contribuye. Finalmente, no es tanto la herramienta que utilicemos para enseñar. Lo importante es que el alumno aprenda. Si lo aprende por algo que pusimos aquí o por aquí, da igual. Lo importante es que lo aprendió. Y hay cualidades innatas en la propia persona que tiene que realizar la tarea de tutorización. La persona tiene que ser, primero tiene que gustar el mundo online, tiene que ser una persona rígida, organizada, y esa rigidez no tiene que ser sinónimo de estar con el palo, no, pues una persona puede ser rígida con empatía, diciendo, necesitamos esto, profesor, me tenía que mandar esto hace 2 semanas, ya se lo tengo que decir de alguna manera, los alumnos empiezan mañana su asignatura, por ejemplo, y a los alumnos, hace 3 semanas que empezamos el máster, y todavía no hiciste ninguna tarea, no vas bien. Entonces, de alguna manera hay que tener mensajes muy cálidos, muy amables, pero directos también. Porque al final, si el alumno se retrasa, lo pierdo, no llega, no aprueba el máster. Entonces, si lo pierdo a la tercera asignatura y tenemos 9 meses de estudio, ¿cuándo se lo voy a decir? ¿Sí? Entonces, hay un montón de características propias en la persona del tutor y hay un bagaje, obviamente, profesional. Lo más importante, independientemente de todo esto, es que el tutor tiene que ser parte del equipo, tiene que saber de lo que va el máster. Si uno no tiene idea de lo que va el máster, por lo menos empaparse, leerse los contenidos y decir, no entiendo nada, pero por lo menos sé de qué va el programa. No que estoy aterrizado en un máster que no sé de qué va. Bueno, creo que no tenemos más preguntas. Igualmente, bueno, te comento, me sentí muy identificado con el rol del tutor, de mediar empáticamente entre los profesores y los alumnos, y muy identificado. Tomo eso mucho. Es más, te lo digo ahora que estamos así en público, de mi tarea, después de haber hecho el vivo, apliqué mucho de esto, de la empatía y de cómo relacionarnos con los profesores y con los alumnos. Sí. Y cómo exigirles a uno y exigirles a otro. Sí, hay veces que algunas personas me dicen, bueno, el tutor puede ser cualquiera. O sea, lo pongo el profesor tal que tutorice. O yo que soy el director, tutorizo. Sí, cada uno puede hacer lo que quiera con su programa. Pero, ¿qué experiencia? No, nunca hice nada. Redes sociales, no tengo idea. Claro. Y aparte, ¿vas a ser exigente con tus colegas a la hora de pedirle las cosas? ¿No es mejor delegarlo en uno que no tenga nada que ver? Y que con empatía le diga, el planning decía, el contenido realizado a esta fecha y ya ha pasado. Me sacó la palabra porque un poco iba a decir eso. Creo que llevándolo a una carrera de grado como la que estamos haciendo nosotros. Ni el decano puede ser tutor, exacto, ni el ser tutor. Creo que exacto. Tutor o director o como se llame. Exacto. Profesores que son especialistas en las temáticas, en las asignaturas, bueno, tienen la mitad, digamos, lo tiene ganado, ¿sí?
pero falta la otra mitad que es igual de importante que esto. ¿Sí? Exactamente. Yo creo que podemos ser especialistas, porque yo soy profesor también, podemos ser especialistas, pero cuando estamos en la función de tutor, director, creo que al lado de la especialidad tenemos que empezar a capacitarnos en esto, en gestionar. Exacto. Ni enseñamos a nadie, Exacto. sino gestionar la comunicación, ya sea, en nuestro caso, de la decana con los profesores, de los profesores con los alumnos, Sí. de la decana con los alumnos y de las decanas, los departamentos académicos con la administración o el rectorado de la universidad. Exacto. O sea, y hay otra cosa importantísima. El tiempo. Claro, Esto lleva un tiempo grandísimo. Claro. No se puede compatibilizar. Sumamos funciones a un profesor o a un director, no le da el tiempo material para poder dedicarse con muchas ganas a lo que es la labor de tutorización. Por eso creo que es un rol que sí o sí hay que incorporarlo. En todos mis proyectos está incorporado. Yo no puedo saber de algunas temáticas, por eso, ¿quién está? Profesores. Claro. Yo no puedo saber cuestiones más globales, está la dirección, pero sí soy el que lleva la comunicación y la organización. Aquí conectamos a todos. Exacto. Bueno, no sé si hay más preguntas, creo que no, ni más comentarios, igual ya estamos casi en la hora de charla, mirá, se nos fue la hora, por lo menos a mí, ¿no? Así que bueno, te agradezco muchísimo, Guillermo, porque sé que tenés mucho trabajo, sé lo que es el trabajo de coordinación, encima con tu puesto, y encima con todas las modificaciones que tuvieron que hacer, que estuvimos hablando. Te agradezco mucho esta horita que nos dedicaste, este espacio. Y bueno, seguimos. Para mí fue fructífero, fue un poco mirar el día a día de lo que pasa cuando enseñamos en forma virtual o en esta manera. Y no solo a través de lo que ocurrió con esta emergencia sanitaria, sino que es lo que se viene haciendo desde hace tiempo. Exactamente, exactamente. Lo dije en otra... Cuando pase toda esta emergencia. Exacto. Lo dije... Mari, ¿qué es lo que van a decir? Lo dije en otra charla, la pandemia lo que hizo fue acelerar de 0 a 100 esto. Esto ya estaba, esto ya venía, ya era una realidad. O sea que no lo hemos tenido tan en cuenta y bueno, y ahora es obligado, es la única manera. Hay que hacerlo. Bueno, te agradezco muchísimo y bueno, les agradezco a todos haber estado. Gracias por el debate, por las preguntas. Y bueno, nos encontramos hoy a las 18 horas con la última charla y el cierre de las jornadas de experiencias que inspiran. Muchas gracias.